Buenas noches. En nombre del directorio de la Red VAL doy la bienvenida a todos aquellos que hoy tienen participación en este conversatorio Habitar Densidades. Gracias a todos los que nos acompañan siguiendo este ciclo. Y quiero hacer una pequeña reseña de lo que es la Red VAL, lo que hemos hecho hasta ahora y dónde estamos. Fue en Quito en noviembre del 2012 en que se firmó en esa ciudad el acta fundacional de la red. Ya han pasado 9 años. Desde ese momento y hoy integran la red 15 bienales, habiendo sido la última a incorporarse la Bienal de Nueva York. Con esta incorporación llegamos al norte de América, siendo esto una clara señal de crecimiento y de la importancia que nuestra presencia ha tomado en el continente. Estamos muy contentos de que esta iniciativa de crear la red de bienales, surgida con la integración inicial de Buenos Aires, Costa Rica, México y Quito, haya tenido tantas adhesiones. A partir de ello, hasta acá hemos llegado, pero queremos seguir avanzando, con lo cual nos comprometemos en un futuro a impulsar la creación de nuevos espacios de colaboración y difusión de la arquitectura de la América toda. Nuestro quehacer necesita un amplio debate del presente y del futuro, de la arquitectura y de las ciudades. Algo está cambiando con esta pandemia que nos azota, y la arquitectura es y debe ser actora activa para acompañar estos cambios. Siguiendo con el hilo de la historia de la red, el siguiente paso al acto fundacional fue acercarnos a la Fundación Niemeyer para que con su colaboración poner en marcha el premio a la arquitectura latinoamericana que lleva su nombre. Nuestro homenaje en este premio al eximio arquitecto brasilero que en sus 105 años de vida escribió páginas importantes en la arquitectura de Latinoamérica. Ya a la fecha se han celebrado 3 ediciones del premio, con presentaciones y exposiciones del mismo en Buenos Aires, México y Quito. Exposiciones de las cuales editamos siempre los respectivos catálogos. Los conservatorios, Un recuerdo en este momento a Jorge Glusberg, creador de la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires, fundador de SICA, Comité Internacional de Críticos de Arquitectura, quien decía que no hay exposición sin catálogo, pues las exposiciones pasan y lo que quedan son los catálogos. Una gran verdad. De ahí nuestra énfasis en poner siempre esfuerzos en que cada una de estos premios, en sus 3 ediciones, cuenten con su catálogo. Pero hablemos del presente. Río 2020 nos motivó pensando en que podía ser un punto de inflexión para el reconocimiento internacional de la red. Y aquí estamos, acompañando al Congreso. Es un honor para la red que la UIA, Unión Internacional de Arquitectos, nos haya concedido este espacio para presentar la arquitectura latinoamericana justamente en Río, ciudad donde vivió y tuvo su estudio Oscar Niemeyer. Los conservatorios que en esta semana culminan son parte de nuestra propuesta de actividades, que culminará con la presentación del catálogo de la 3ª edición del premio, sumado a la exposición virtual del mismo, y las conferencias de los ganadores de las 3 ediciones del premio hasta la fecha. El premio ON ha contribuido a verificar que existe una arquitectura latinoamericana y que tiene su propia impronta. Hemos visto obras que demuestran que no hay escala para la buena arquitectura, pues las obras premiadas pertenecen a una escala lógica de la región, pensando con los recursos económicos y tecnológicos con los que contamos. Son arquitecturas auténticas, sustentables a partir de nuestras necesidades, que reconocen que los países latinos han construido su propia historia, su propio estilo a partir de su propia cultura. Concluyo. El premio ON confirmó
que existe una arquitectura latina y que está viva, en movimiento, y hemos contribuido desde nuestro espacio a confirmarlo. Dice Alberto Campo Baeza, que tuve la suerte de conocerlo en Buenos Aires hace unos años con motivo de visitarnos en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo, que si las ideas que un arquitecto concibe se difunden, es la mejor prueba de que hay algo de ellas capaz de llegar a la cabeza y al corazón de la gente. Contribuye a ello que estas ideas hoy se propagan a través del mundo, con una velocidad inusitada que posibilitan los medios de información actuales. Finalmente, presento al moderador del conversatorio de hoy, al arquitecto doctor Fernando Diez, profesor de grado de la Universidad de Palermo y posgrado de la Universidad de Itela, y en varias universidades argentinas y del extranjero. Es además director editorial de la revista Suma desde 1994 e integra las Academias Argentinas de Ciencias del Ambiente, la Academia Nacional de Bellas Artes y la Academia de Arquitectura y Urbanismo. Gracias a todos. Fernando, te dejo en la conducción de este conversatorio del día de hoy. Bueno, gracias, Carlos. Agradecido con vos y con Ander Guarazamín también por darme la oportunidad de intervenir en esta sesión y de presentar un tema que creo que está muy, muy bien definido, porque se trata de habitar densidades. Y en esas dos palabras, habitar, está la descripción, digamos, del tema de la vivienda, y creo que es fácil imaginarse, y todos sabemos que la vivienda constituye, digamos, el tejido conjuntivo de la ciudad, es decir, es el programa más extenso que cubre la mayor parte de nuestras ciudades y que hace las calles, hace las plazas, hace los barrios, y por lo tanto la palabra habitar está ahí unida, digamos, de una manera especial. Y cuando se dice habitar densidades, entonces esa forma de habitar se está señalando que requiere una cierta densidad, e imaginamos esa densidad que es la que define el carácter de un barrio y de una ciudad. Pero desde hace ya bastante tiempo el urbanismo viene insistiendo en que esa densidad también es necesaria para definir racionalmente una serie de atributos de la ciudad que hacen de una ciudad saludable, no solamente en términos de su funcionamiento, también en términos de su eficiencia ambiental, en el sentido de que una ciudad que no tiene una densidad suficiente es incapaz de soportar, por ejemplo, el transporte público. De manera que cuando pensamos en densidad, pensamos en infraestructuras. En nuestra región, que tiene tantas zonas, tantas áreas urbanas carentes de infraestructura adecuada, que, por ejemplo, no tienen infraestructura sanitaria, infraestructura de desagües cloacales. Entonces debemos pensar también que la densidad es un factor crítico para hacer posibles económicamente esas infraestructuras esenciales y que tienen tanto que ver con la salud. Para dar una idea, me permito recordar algunos, digamos, estudios estándar respecto del costo de la infraestructura, que esta baja a la mitad cuando pasamos de 15 a 30 habitantes por hectárea, y vuelve a bajar a la mitad cuando pasamos de 30 a 60 habitantes por hectárea. O sea que el costo de la infraestructura puede llegar a ser 4 veces superior al que sería razonable, incluso para una ciudad de densidad media. Y esta diferencia hace posible o imposible, digamos, disponer de esa infraestructura. Entonces, tenemos que pensar esa densidad
en términos de sustentabilidad, pero también de infraestructura, de transporte público, y todas estas cuestiones se resuelven finalmente o se hacen viables en función de una cierta calidad arquitectónica que está en el edificio, en la pieza elemental de esa densidad, cuya agregación, cuya multiplicación va a producir las calles, los barrios, y esa posibilidad económica de costear los servicios sociales, que son los servicios comunes. Ahora nos encontramos en un momento sin duda especial debido a la así llamada emergencia sanitaria que involucra la pandemia, que yo la veo simplemente como una manifestación más de la crisis ambiental, es decir, de un fenómeno más general, porque esta pandemia surge en condiciones que nosotros mismos hemos creado. Y esta situación pone en nueva perspectiva y en nueva discusión todo lo que se refiere a estos términos más o menos establecidos del urbanismo respecto de la densidad. No tengo noción del tiempo ahora, pero quisiera decir que dadas todas estas cuestiones, volvemos a mirar con renovado interés lo que sucede en nuestras ciudades y las piezas que afrontan ese desafío, que es crear una calidad de vida en una ciudad más densa. Y entonces creo que acertadamente la curación de la Red Val ha seleccionado 3 estudios que nos van a dar un panorama de esas posibilidades que están, digamos, cifradas en la pieza fundamental que es el edificio de vivienda. Y esa pieza define muchas cuestiones, porque define la mixtura de usos, la mixtura posible de los grupos sociales que integran un barrio o de los grupos etarios. Entonces, ahí hay una serie de cuestiones que las vamos a ver reflejadas, o que se ven reflejadas naturalmente en los programas, en el tamaño de los departamentos, en el tipo de expansiones que proponen esos departamentos, en el tipo de relación que entre los distintos integrantes de un mismo condominio pueden darse a través de servicios comunes, la relación que ese edificio, esa relación que debe ser amable, que el edificio debe establecer con la calle para constituir un ámbito mayor. Y claro, vamos a ver eso a través de tres casos que van desde Quito a San Pablo y de San Pablo a México. Y claro, estas son ciudades muy diferentes, con climas muy diferentes, con desafíos muy diferentes, pero creo que están todas signadas por este tema de la densidad, del habitar las densidades urbanas y de crear una relación con la calle, con el barrio y con el medio ambiente de cada una de estas piezas, que las producen 3 estudios de arquitectura que vamos a presentar en la muy económica manera en que me han sugerido aquí la organización. A mí me disculpo con Kenny Espinosa, que está ahí, me disculpo con Fernando y con Jorge, porque nunca se me hubiera ocurrido que puede ser tan breve la presentación de estudios que conocemos porque hemos publicado sus obras, porque hemos apreciado su trabajo, y lo digo así en forma general, que son estudios que tienen, no solamente una trayectoria, sino que merecen el mayor de nuestros respetos como profesionales. Y con esto quiero compensar la brevedad de las líneas que voy a leer y que dicen lo siguiente, que vamos a tener llamémoslo el primer caso de estudio en la presentación del estudio de Espinosa Carvajal, arquitectos de Ecuador con sede en Quito,
y que es un estudio fundado en 2008, ayer nomás, y que a mí me produce una gran simpatía, digamos, la estructura del estudio, porque es una familia. Si no me equivoco, Kenny, son 3 hermanos, y además de llevarse bien entre ellos, llevan bien adelante su trabajo, y se ve que se divierten mucho produciendo toda clase de cosas, porque la firma trabaja en el terreno del diseño de arquitectura, en el terreno del diseño urbano, paisajístico y también de producto. Y bueno, le integran Marlon, Kenny y Santiago Espinosa Carvajal. Están en Quito. Y bueno, como ha sido previsto, voy a presentar en segundo lugar el estudio UN Arquitectos de Brasil. Va a presentar una obra que, como la anterior, estuvo entre las seleccionadas del premio Niemeyer, y esa es la razón por la que están aquí ahora siendo presentadas. Y en este caso el estudio Fernando Felipe Viegas, del estudio UN Arquitectos, va a ser la presentación. Fernando es arquitecto y máster por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Sao Paulo. Es profesor y presidente adjunto de la Escuela de Ciudades, y acá me permito alargar media línea la presentación, porque realmente no solamente es profesor, sino que es un verdadero pionero de la enseñanza. Yo diría que esas vocaciones y ese empeño, esa decisión para enseñar, que es realmente admirable, él junto con sus colegas que han formado esta escuela extraordinaria, prácticamente de la nada. Así que chapeau también en este aspecto, Fernando, y es socio de UNA Arquitectos desde 1996, y actualmente es socio del estudio UNA Muniz Viegas, porque el estudio UNA se abrió en dos segmentos. Creo que los dos siguen siendo muy fuertes, cada uno aún por separado. Pero esta obra la realizaron cuando el estudio UNA estaba integrado por las 4 integrantes originales. Y en tercer lugar vamos a tener la presentación del estudio Ambrosi Echegaray de México, en la palabra de Jorge Ambrosi. Y puedo decir que es una oficina que se estableció en el año 2011, que la integran Jorge Ambrosi y Gabriel Echegaray, que ambos son profesores adjuntos en Columbia University, y han sido asignados como curadores del Pabellón de México en la Bienal de Arquitectura de Venecia 2018. Así que, bueno, felicitaciones también por eso. Así que si, Kenny, estás preparado, yo te daría la palabra, primero la bienvenida. Les doy la bienvenida a todos, a Kenny Espinosa, de Espinosa Carvajal Arquitectos, a Felipe Viegas, de UNA Arquitectos, y a Jorge Ambrosi. Kenny, estás en el aire. Gracias, Fernando. Gracias por esa presentación y esa cálida bienvenida que creo que a todos los amigos y amigas que están ahora presentes nos hace como este conversatorio un poco más hacia lo que es el habitar, ¿no? Esa escala como muy al encuentro de la persona. Y claro, está agradecer a Carlos Salaveri, a Andel Guayasamín y a Edwin González, que son parte de la Red Val, a Flor también, que es parte de la Red Val, en el gran esfuerzo que han hecho desde la primera convocatoria para el premio,
y Ana Paula, que considero igual todos un poco culpable de nosotros encontrarnos hoy en la tarde, pero también agradecidos por habernos convocado y poder conversar sobre densidades. Ahora voy a compartir la pantalla para presentar. El día de hoy es como hablar de densidades a partir del 0398. Edificio que se encuentra en la ciudad de Loja, es una provincia del Ecuador. Somos, en este caso, como limítrofes con Perú, digamos, que quedamos al sur como ciudad. El estudio de arquitectura, como bien nombra Fernando, somos 3 hermanos y pues nuestra primera producción arquitectónica la realizamos en la ciudad de Loja. Entonces, este edificio empieza a preguntarse sobre cómo habitar en altura, cómo habitar en vivienda colectiva en la ciudad de Loja. Actualmente sí estamos en la ciudad de Quito, claro, Distrito Metropolitano ahora Quito, y el edificio está en una ciudad intermedia andina. Las preguntas como previas, ¿no? Siempre, ¿qué es lo que pasaba al momento de hablar de la densidad, del problema de la vivienda en la ciudad, sus principios generadores, el diseño de sus piezas absolutas, la unidad con todo su equipamiento, la escalera, la ventana, la unidad de baño para construir el conjunto, en un contexto local que se desarrolla en un ecosistema familiar? Es un sistema donde la familia es como aún un estrecho nexo de vivir, aún te permites almorzar, ¿no? Fuera de la pandemia, es decir, en nuestro día a día, aún en la ciudad intermedia, puedes trasladarte a tu casa a almorzar o tomar un café de media tarde, relacionado con su economía, porque, claro, son economías distintas a las metrópolis. La relación de disciplinas, arquitectura, ingenierías, economía, negocios y ecología. Y claro, la gran pregunta, ¿se podrá realizar un proyecto integral que permita tener un costo accesible para la población económicamente activa de Loja? Y también está otro cuestionamiento, la arquitectura como oficio, disciplina de negocio. Esta es nuestra ciudad de Loja, tiene 2 ríos, el río Zamora, que es el que vemos en pantalla como el más verde, y un río Malacatos, que básicamente ha perdido gran parte de su ribera verde. Y es donde nos preguntábamos cómo van a ser estos movimientos pendulares. Son principios de la densidad. Ya Fernando nos hizo una introducción muy clara sobre el tema. Y acotamos, o sea, decimos, ¿cómo van a ser estos movimientos pendulares? La contaminación vehicular, ¿cómo reducimos esa contaminación vehicular? Costos de mantenimiento cuando estamos produciendo la vivienda, la construcción de redes de infraestructura que generarán el servicio a la vivienda. Entonces, estamos viendo que el 0398 se encontrará en la zona como mayor servida de la ciudad de Loja, teniendo que la periferia está alrededor de unos 1.500, 1.200 metros, dependiendo de la posición de nuestro centro económico, ¿no? Y por lo tanto, vamos a dotarnos de esta infraestructura ya existente. A 5 minutos, básicamente tenemos una condición muy cercana a panaderías, tenemos canchas externas, tenemos zonas de educación, infraestructura de colegios, de universidades. Y a 15 minutos tenemos mercados, supermercados, transporte público y la zona de trabajo mayor. Nuestros principios de diseño fueron las preguntas: ¿dónde vamos a hacer la vivienda en densidad? ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Y cuáles son los principios de la arquitectura que vamos a tomar para hacerla? Entonces, dentro de la ciudad, la condición de ubicarnos en el centro y no en la expansión nos brindaba lo que en anterioridad expliqué: muy cercano tiendas, muy cercano equipamientos, turismo, ocio, academias, es decir, un lugar muy, muy servido, en donde ya la infraestructura de equipamiento existe y pues el cambio de densidad es uno de los elementos que se está produciendo paulatinamente.
El cómo ocupar lo menos posible es como discutir la normativa, un hecho de ¿qué nos dice la municipalidad, qué nos dicen altura, qué nos dicen retiros y qué es lo que nosotros podríamos hacer, cómo podríamos tener esta regla de juegos, pero además generar una propuesta. La mixticidad, ubicamos un edificio que tiene comercio, que tiene oficinas, que tiene vivienda, es un edificio de baja altura, tiene 6 pisos, con una diversidad de núcleo familiar. Y todos los sistemas tecnológicos de la arquitectura para aplicar una eficiencia económica al momento de proyectar. Entonces, vamos hoy en la tarde a hablar de la densidad en relación a la intensidad de usos, lugares, volumen, superficie, espacios, personas. Los modelos iniciales que nos da la normativa nos permite partir desde el volumen número 1, en donde el retiro era 3 metros al frente y el posterior otros 3 metros. Es todo lo que podríamos nosotros edificar y podríamos haber diseñado de esa manera. Como es un volumen completo, deberíamos haber dejado unos pozos de ventilación e iluminación en muchos de los casos. Entonces, la ciudad de Loja y muchas de las ciudades del Ecuador tienen este modelo de edificio de implantación porque aplicas la conciencia de la normativa en relación directa de lo que puedes usar como suelo. Pero, sin embargo, el reflexionar qué pasa con la ventilación, la iluminación, la relación entre personas, la posibilidad de construir otros frentes o el hecho de la infraestructura propia que hay que hacer en vertical, el generar fachadas ciegas, va a ser un beneficio para la ciudad. Entonces, una serie de ejercicios para valorar y evaluar cuál debería ser la más adecuada para los principios que nos estábamos planteando. Todos estos ejercicios llegamos al modo 7 y el D, que fue una de las transformaciones, si nos pegamos al piso, si elevamos, si tiene que ser una continuidad de la ciudad. Y por lo tanto, ¿para qué? Para construir unas placas y los espacios húmedos. Este diagrama de habitabilidad y la diversidad familiar sobre placas es lo que nos interesaba. Nuestra continuidad de los terrenos y que las personas sigan habitando en su vivienda, que se aleja de una búsqueda de la figura, pero lo que sí construye es el cobijo y que sea una extensión del espacio cubierto cerrado al espacio cubierto abierto. Que viene desde el tema de la investigación, del estudio de la vivienda vernácula, el núcleo familiar, la densificación del interior, es decir, cómo voy a habitar, además de densificar ya el terreno, cómo densifico cada placa, cómo lo vuelvo lúdico, cómo lo construimos o cómo construimos atmósferas de crecimiento y curiosidad, el mueble como configuración del espacio, es decir, viene cargado de toda una valoración de lo que sucede y se entiende dentro de nuestra ciudad. La cercanía, como habíamos dicho, del proyecto en cuanto a la ciudad, la pieza arquitectónica configurada en su morfología, dejando los espacios necesarios como un postulado de que podemos construir y aplicar la normativa a nuestro favor, entendiendo la normativa a un desarrollo con el Departamento de Planificación que nos permitía proceder ante un modelo que podría ser replicado en los cambios de este barrio que está pasando por su economía y su cercanía a esta gran infraestructura de residencial a multifamiliar. Por lo tanto, el edificio en altura un edificio de media densidad, mediana altura, nos parecía lo más adecuado. Configurar una nueva condición de la acera y otra escala del espacio verde, dando este espacio colectivo con una conciencia del espacio público. Por lo tanto, la relación de la calle, el peatón, el comercio, la transversalidad para actuar como un agente motivador de las nuevas actividades y la diversidad de la población. Ese es como el resultado, este espacio nuevo que nosotros le denominamos la plaza, la nueva escala, el árbol,
el acceso peatonal, el vehicular, el comercio, que va a activar esta parte del espacio público. En diferentes horas, aquí se indica la transformación que tiene la línea de fábrica, porque económicamente el barrio se está transformando. Por lo tanto, la actividad a la fachada del Retiro había que trabajarla, y esta es una de las propuestas que se podría generar. El tema del vehículo, la ciclovía incorporadas como ya infraestructura urbana dentro de la ciudad, la relación peatón, como construyendo esa escala humana y la diversidad posible de diversos oficios. El vehículo en la parte posterior, no excavamos, no bajamos del suelo, construimos a la misma plataforma. Lo que nos interesaba era esta construcción del zócalo para activar la ciudad. La diversidad de unidades, una unidad hacia el frente, otra hacia atrás, la posición de un porche intermedio en donde la colectividad, el espacio común privado, sea un actor del edificio. La unidad es como este factor muy importante en donde las placas pueden absorber el programa, un programa que además va a estar incorporado en la relación de la economía. Puedo iniciar con mis placas y la zona húmeda, y paulatinamente, económicamente, yo crezco, puedo ir cerrando y configurando diversas posiciones de plantas, desde la planta compartimentada, la planta no jerárquica, la planta mueble, la planta móvil, la planta lúdica. Es decir, el edificio se constituyó como un modelo teórico de posibilidades de configuración espacial que están relacionadas incluso con la diferencia de usuarios que van a tener, personas de más de 60 años, familias con más niños, espacios lúdicos, oficinas, yoga, una diversidad de posibilidades en el programa. ¿Y qué es esto, no? La actividad de diversos pensamientos, diversas economías, diferentes oficios, diferentes profesiones, que lo que quiere el espacio, el edificio, es básicamente construir desde la individualidad, la colectividad, y construir relaciones personales que en la vivienda colectiva suele ser compleja de llevarlas. En núcleos pequeños, 8 unidades de vivienda, 2 oficinas y un comercio, es una agrupación que hasta el momento ha mantenido sus relaciones de manera adecuada. Y estos son los espacios intermedios de Portland, en donde uno, de su unidad de vivienda de 72 metros cuadrados, poder extenderse a espacios comunes para poder ampliar las actividades. Al final, el edificio en una configuración de diversas plantas para diferentes usuarios, con una presencia tecnológica del medio, con industria del local, y que va a producir un tema de aplicar conciencia sobre cómo voy a construir para, además, evitar grandes costos de mantenimiento a futuro. Estos son los espacios internos que se pueden ir transformando. Es la misma pieza, la misma placa, con los servicios húmedos, que paulatinamente crece, se transforma, se vuelve el espacio lúdico. Cambia su configuración, la familia cambia, hay un nuevo miembro, las actividades cotidianas, la transformación de la planta, lo lúdico en la planta, el cotidiano de la planta, los sistemas. Es muy importante entender desde el conjunto, la ciudad, la unidad que refleja esta diversidad de usuarios que tenemos en vivienda, y los elementos tecnológicos, cómo aplicar las placas, cómo construir el candado para que sea el espacio común, la continuidad de la calle, la acera, la plaza, la relación vertical, y luego los componentes de cerramiento que están involucrando entre el cerrar, el sólido, la protección al medio ambiente, el sonido, el calor, y nuevamente lo transparente o lo translúcido como conciencias
de este espacio de cobijo. Un detalle que puede identificar la complejidad de sistemas que tiene la vivienda en una zona húmeda en donde todo se aplica, toda la infraestructura está desde los húmedos a la tecnología, a la infraestructura de dotación de calor en un solo cuerpo, ¿no? Entonces ventilamos, iluminamos, cortamos el calor, de alguna manera también se construyen un módulo técnico para que el resto de la placa quede básicamente libre y poder configurar lo que el dueño, el habitante requiera. Nuevamente, las posibilidades de habitar. Este es un video con el cual queremos culminar, que es básicamente... Bueno, gracias por la invitación, es un honor estar aquí y lo que puedo decir es que 7 años después de vivir en ese hermoso y lindo edificio, tuve varias experiencias ahí porque, como ya dije, viví mucho tiempo en ese edificio y lo que más recuerdo son reuniones familiares, encuentros cercanos, y lo que más me gusta de ahí es el ambiente en sí del edificio, la estética, como no solo es un edificio, sino más bien para mí es un recuerdo que siempre va a prevalecer en mí, porque marcó también mi vida, mi infancia, mi niñez. Como ya dije, las reuniones familiares para mí me encantaban porque había un ambiente especial ahí que lo podías sentir, un ambiente de hogar, un ambiente de casa en el que podías estar tranquilo y conversar, que era lo más importante. Y esas son las experiencias que nunca voy a olvidar. Lo que más me gustaba era subir, bajar el ascensor, correr en las gradas, bajar con mi hermana a jugar cualquier cosa en las bicicletas, con la pelota, porque éramos niños y también éramos hermanos y nos gustaba estar unidos. Para mí era lo mejor del mundo, así sinceramente, porque no era un cuarto cualquiera, era como tú mismo lo dices, una caja, y un cuarto en una caja se oye extraño, pero me encantaba porque no era un cuarto normal y eso es lo que lo hacía especial. Para mí todo el edificio es completo, es algo bien logrado porque desde la entrada, desde que entras desde la acera, se ve que es algo bien hecho, algo con mucho cariño, con un propósito para el espectador. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes con todos. Y contestando a tu pregunta, ¿cuál era? Gracias, Fernando. Quería culminar con esto. Bueno, gracias a vos, Kenny. Yo solamente le paso la palabra a Fernando Viegas, porque ya fue presentado, y recuerdo que se pueden mandar preguntas por el chat, que luego al final de las 3 exposiciones vamos a dar lugar a ellas. Adelante, Fernando. Gracias, Fernando. Yo voy a hablar mi portuñol, creo que es nuestra lengua general, y gracias por la invitación de Red Ball, de estar junto con amigos de Ecuador, de Argentina, de México, y muy linda la presentación, Kenny.
felicitaciones por el trabajo, por la presentación. Yo voy a compartir pantalla. Yo estoy como representante de un arquitecto, este trabajo que hicimos ya hace unos años, y creo que es un edificio que para nosotros es importante porque fue la primera vez que hicimos un proyecto de un edificio de viviendas que sea la regla, no es un proyecto que es la excepción de la ciudad. Está muy central en la punta de la Avenida Paulista, y este es el cumbre que divide las aguas en São Paulo para los ríos Tietê y Pinheiros, una ciudad que todos saben de más de 20 millones de personas, muy grande, pero que tiene esta ocupación de muy pequeñitas torres, de torrecitas que están en toda parte, principalmente en la parte central, con una topografía muy especial. São Paulo, entonces, las manzanas no tienen la cuadrícula, tienen un poco por la topografía una forma que cada una tiene su propia forma, y lo que pasa es que el cambio de la ciudad se hace con la demolición de una casita y ahí se sube un edificio. Eso es un problema evidente por la cuestión de la infraestructura, pero así se hace, ¿no? Y nosotros intentamos justo meter el edificio ahí, adentro de este conjunto de torres que ya existían, pero intentando hacer una más, pero hacer un discurso como si fuera de una regla, donde hay respeto por las torres que existen, pero también nos metemos ahí como parte de una nueva geografía que se construye en la ciudad. Entonces, estos diagramas creo que son claros para percibir las torres que ya existían y cómo nos metimos ahí, intentando por los huecos tener las vistas, tener la insolación y garantizar con el cambio de la ciudad el futuro siempre libre para los departamentos que ahí están. Entonces es un edificio que no hay un frente y un fondo. Él se abre para los huecos y un poco con eso hace como un respeto a lo que está alrededor. Esto cuando hicimos, en el momento que hicimos, nos pareció increíble tener un dron, alquilar un dron para hacer las fotografías de las vistas. Hoy en día todos tienen dron, pero seguimos con la presentación que para en este momento nos parecía increíble percibir cómo estamos en el cumbre, las vistas distantes, y también percibir los huecos en distintos niveles de los pisos que tenemos con los edificios alrededor. Toda una idea de meter el edificio en la sección, en el corte, la calle está aquí adelante, el terreno subía, y con eso hacer un conjunto de espacios colectivos hasta llegar a la piscina, la pileta que está 3 pisos arriba, con espacios colectivos, pero también sin rejas, sin hacer un edificio que sea cerrado a la ciudad. Toda la idea fue construir un edificio en continuidad total con la ciudad. Evidente que con la preocupación de ventilación, con la preocupación de utilización de agua, de todo que hoy es obligatorio cuando se imagina un edificio nuevo en la ciudad. Así es la maqueta, un poco la idea de que la propia forma del edificio podría ser el cierre para la calle y con eso hacer una plaza, una placita de adentrar el edificio. Él funciona como 2 bloques con la circulación totalmente entre los 2 bloques, o sea, todo el tiempo estamos mirando la ciudad. Se percibe si está frío, si está calor, se percibe si llueve, o sea, la ciudad es parte permanente del recorrido por el edificio, ¿no? Desde la planta baja es posible por la calle hacer ya el acceso por el rol de entrada, y por ahí están los estacionamientos, los carros, y por arriba todo un piso libre que es el piso que llamamos de planta baja, donde están las áreas comunes, como un salón de fiestas, porque
el departamento puede ser un poco pequeño, una lavandería colectiva, áreas de gimnástica con administración y arriba la piscina con el solario. Esta es la planta del edificio en una planta tipo, donde se percibe que es posible hacer muchos distintos departamentos. Hay el pequeño, que tiene como 45 metros, pero se puede juntar 2, se puede juntar 3, y hay uno un poco más grande que tiene 63, 64 metros. Y con eso hay distintas familias, y esta es la circulación que es mínima, pero que está todo el tiempo abierta a la ciudad, ¿no? Cuando se divide, los departamentos son así, siempre hay unas grandes balcones. Por la legislación de São Paulo, el balcón no hace parte de la densidad. O sea, este edificio tiene 2 veces en ella el coeficiente, se puede construir 2 veces en ella la área del terreno, pero se suma a eso los balcones y llega hasta 3. La sección donde se percibe que en la cubierta hay unos edificios que tienen terrazas encima, porque no se conta, y se puede también construir algo que sea muy lindo, que es percibir el edificio desde lejos. Un poco esta cabeza de los edificios son parte importante de la identidad. Así se percibe la placita de adentrar, este espacio donde se adentra, pero ya está descubierto, toda la planta baja con los espacios comunes y la pileta arriba. Esta es la sección justo en la circulación, donde se percibe también que para los edificios que están en la cubierta es posible salir por dentro del edificio y subir a la cubierta en este espacio que está entre los 2 bloques. Un poco nos parecía muy lindo hacer un edificio que fuera todo construido de un solo material, porque un edificio en esta altura de 13, 14 pisos, siempre por la economía es posible hacer de hormigón, dejar el hormigón a la vista, pero también hacer como si fuera un vestido un poco más liviano que hace como si fuera una conversación con esta masa construida de hormigón, y así los techos de los balcones, los pisos de los balcones son de madera, hay unas protecciones de tejido que hace una protección de la lluvia, hace una protección del sol, y que con eso hace como si fuera un vestido para este edificio que es una pura cáscara. La propia construcción hecha, hace mucho que no se hacía un edificio todo en hormigón, es una tradición de la arquitectura de São Paulo, pero se olvidó, y mucho por los costos. Nosotros hicimos las cuentas y aprobamos la idea de dejar, pero hicimos con un muy rigor técnico. Los edificios tienen muros de 17 centímetros para la altura de 13 pisos, que es el mínimo de la normativa, y con eso y con los encofrados que hacen como si fueran trepantes, conseguimos hacer un edificio donde la propia forma del edificio que se dobla hace la inercia por los ventos, y con eso conseguimos una gran economía de material de hormigón, y así es como si fue hecho un piso por semana con este sistema que se trepa y hace la propia pared de 17 centímetros. Cuando está abierto a los 2 lados, en la punta de los balcones tiene 20, y cuando está adentro tiene solamente el hormigón y una placa que hace aislamiento térmico y acústico adelante, muy liviana, y con eso sí conseguimos los 17 centímetros. Unas fotografías de la construcción, y ahí cómo quedó el edificio metido adentro de la ciudad, una ciudad donde aún hay las casitas, algunas van a se transformar, algunas van a quedar, pero lo que se percibe es eso. Cuando imaginamos el edificio metido ahí adentro,
Por ejemplo, aquí hay un ejemplo bueno. El edificio que está vecino al lado tiene un retiro muy largo. Con eso conseguimos meter el departamento con 65 metros. Ahí, con eso garantizamos para siempre la calidad de luz y la calidad de vista de los edificios, un poco jugando como el lleno y vacío de las propias torres que están alrededor. Un poco eso de la idea, ¿no? De los tejidos que cada uno que vive ahí puede elegir si está más luz o menos luz, y la propia fachada es parte de este movimiento de los moradores, de la gente que vive. Las terrazas arriba, esta imagen que es muy claro el retiro del vecino, y desde la calle, ¿no? Donde el propio edificio hace el cierre con estos árboles nosotros planteamos, y es totalmente abierta a la ciudad, con una espera de la gente, con jardines, o que también no es tan común en São Paulo, una ciudad donde hay un gigante discurso y una industria del miedo. Desde la calle todo el tiempo se percibe el edificio, y el edificio se percibe la calle. Los inversores que hicieron tenían en cuenta que la gente que iba a vivir ahí tenía ganas de vivir en la ciudad. Entonces fue muy lindo, porque como un regalo, cuando se compra un edificio en un departamento, se gana una bicicleta. Desde la calle, totalmente abierto, eso es el hall, la entrada común que se mira desde la calle, desde el edificio mirando la calle. Este es el nivel de la planta baja, donde están todas las áreas comunes, un poquito arriba, y es posible percibir. Eso es la entrada, el saguán de entrada, el salón de fiestas que se abre, cubierto, abierto, en patios, que es este, donde pueden hacer una fiesta con más gente. Ahí se percibe también la lavandería colectiva y el puente que se puede subir, ir a la piscina desde arriba, o también pasar cubierto al salón de gimnástica. El solarium con la piscina que está arriba, y por eso tiene mucho más sol y vistas. Y la idea linda de los dos bloques que no se tocan, y que toda la gente que está ahí esperando el ascensor, las escaleras, tienen la vista cruzada a la ciudad. Un poco por la noche invierte, por el día los tejidos son muy opacos para quien está afuera, y por la noche un poco es posible percibir que se percibe si hay gente o no, pero también con una intimidad protegida. Ahí se percibe el color que viene de la madera de los techos. Este es la circulación, donde se espera el ascensor, donde se adentra los departamentos y donde están toda la infraestructura para la manutención. Un poco como se mira desde adentro. Y ahí lo que hablaba, el último departamento se puede subir por una escalera hasta llegar a la cubierta, y esta es una cubierta del último departamento. Hay distintas maneras de subir. Esta es una fotografía donde se percibe el tejido bajado, o sea, mismo en el día cuando se baja el tejido para proteger de la luz, mira, hay una penumbra, una sombra o de la lluvia, es posible percibir la ciudad. Siempre la ciudad es parte muy integrante del edificio. Y aquí solamente después de terminado, unas personas que envían para nosotros unas fotos de sus departamentos, que no tienen nada que ver con nosotros, pero es lindo, que son las vidas de las personas que hacen, porque nosotros
cuando entregamos una cáscara y las personas meten su vida ahí dentro, un poco como en la planta, pero cada uno hace de su manera. Y nos gusta mucho imaginar las vidas que pasan ahí y cómo las personas hacen su propio departamento, cada uno distinto uno de otros. Y esto no es, nuestra arquitectura es lo que ampara la vida de cada uno que vive ahí. Muchas gracias, eso. Sin demora, entonces, le damos la palabra a Jorge y es todo tuyo la pantalla. Bien, quisiera aprovechar nada más para agradecer a Carlos por la introducción, a ti Fernando también por presentarnos, también un gusto volvernos a encontrar por acá, y a Kenny y a Fernando Viegas felicitarlos por su trabajo y por pues no nada más este trabajo, sino digamos su trayectoria, porque digamos no es estos proyectos que vemos no es una conclusión, sino es realmente la suma de muchos años y experiencias que suenan fáciles a la distancia, pero digamos que en su momento nos consumieron muchas horas y mucho tiempo como de esfuerzo de ustedes y de un gran equipo. Para presentar el día de hoy quisiera hablar de esta idea que mencionaste, Fernando, que es habitar densidades y entender más allá este edificio que entendemos como un momento como dentro de la historia de la oficina, pero queremos aprovechar para no verlo como un edificio terminado, independientemente de que en su momento tuvo sus premios y de alguna forma tuvo como ciertos reconocimientos. Quisiera usar este espacio y este tiempo para utilizarlo como un proceso de reflexión en torno a los temas que nos han sido más relevantes cuando pensamos en vivienda y en este contexto de habitar densidades en una ciudad que quizá para nosotros, como donde normalmente operamos, es la Ciudad de México, una ciudad densa, quizá no tanto en altura, pero sí, digamos, en una masa construida. Y desde ahí, cuando pensamos en vivienda, hay ciertos puntos que de alguna forma nos han acompañado los últimos años como reflexiones o temas importantes a resolver y que sin duda el edificio en el que trabajamos y que vamos a presentar aquí como que está inscrito dentro de estos cuestionamientos y que si bien hoy los podemos presentar como una especie de lista o puntos, han sido como el proceso de reflexión de varios años de estar trabajando en vivienda y que empieza quizá con este trabajo, con este entendimiento de la sustitución, que también está estrechamente relacionado con actos de preservación y que nosotros trabajando en estos contextos de densidad, creo que la primera postura que nos pide cualquier encargo en la ciudad siempre parte de esto, ¿no? Ya lo mencionó Fernando y Kenny en su momento, en donde estos lugares urbanos que se van transformando y que de alguna forma hay algo que estamos normalmente tirando para sustituirlo por algún otro tema. Y en esa pérdida, o sea, algo que nos ha costado mucho trabajo a nosotros, como tratar de entender cuál debe ser nuestra postura como arquitectos contemporáneos, realmente cuál es esta relación con el transitar de la construcción urbana, en donde tenemos que entender qué queremos preservar, porque al final de cuentas es una sustitución normalmente lo que nos encarga, ¿no? Pasar de una vivienda unifamiliar a un edificio de 20, 30 unidades, pues siempre existe este acto de sustituir. Entonces ese es uno de los puntos clave que nos hemos preguntado en estos años. Y después, relacionado con estos temas de preservación, porque sin duda al sustituir hay una pérdida y hay algo que se deja ir, existe la valorización de la domesticidad entendida como los modos de habitar. Y entendemos los modos de habitar, que también Kenny ya lo expresó, como estas formas de ocupación en donde los habitantes van tomando los espacios y que a final de cuentas ese modo de ocupar los espacios es cultura.
Esto es algo que nosotros creemos que en la manera de derrumbar estos entornos construidos para sustituirlos por otras cosas no debemos de perder. Tenemos que ser capaces como arquitectos de leer estos modos de habitar y poderlos hacer transitar en diferentes formas espaciales, en diferentes esqueletos de alguna forma, pero es algo que es muy importante valorar, entender la manera de cómo documentar y cómo registrar para de ahí poderlos hacer como evolucionar de alguna forma en el tiempo. De la misma forma, creemos que una de las demandas más importantes en el mercado, y quiero decir mercado de la arquitectura contemporánea, porque la vivienda siempre ha estado empujada por vocaciones políticas cuando es como impulsada por el Estado, o por vocaciones de negocio cuando pues, está vinculada a desarrollos inmobiliarios, y en donde el mercado siempre lo que está buscando son alternativas. No nos pide repetir fórmulas, no nos pide encontrar una manera de hacer bien las cosas para replicarlas 100 veces. Creo que lo que el mercado nos pide hoy como arquitectos es generar alternativas y entender los ejercicios de vivienda como estas oportunidades de buscar la manera de darle vuelta a la página, de encontrar una manera distinta de abordar los proyectos para que realmente nuestro trabajo y nuestra inversión como arquitectos sean lo suficientemente como útiles para el contexto social, porque sin duda también si entendemos los entornos inmobiliarios, en muchas ocasiones la repetición es el ejercicio, digamos, económico más redituable, ¿no? Y por eso vemos como tantos errores repetidos en nuestras ciudades, y por eso creo que nuestra obligación es esta búsqueda de alternativa u opciones para poder abordarlo. Luego quizá un interés particular de nosotros como oficina que nos ha llevado no simplemente el gusto por las estructuras, y que nosotros definimos como esta integridad, que es una complejidad estructural, pero que también en la Ciudad de México tiene muchas connotaciones de seguridad por ser una zona tan vulnerable en términos geológicos a los sismos, y por lo mismo creemos que la integridad entendida desde la estructura es una parte fundamental en la concepción de los proyectos, y desde ahí cómo empezar a hacer esta simbiosis y este diálogo entre cómo la estructura en todas sus condiciones ingenieriles y técnicas que van aportando al edificio, cómo desde ahí empezar a jugar con la arquitectura para que se vuelva parte también del proyecto. Y por último, quizá un grado tan mucho menor entendido en términos de nuestra práctica como arquitectos, que es la colectividad. Y decimos como mucho menos entendida porque creo que por lo menos la vocación de vivienda en México ha estado desde hace muchos años alejada de estas viviendas colectivas impulsadas por el Estado, y nos hemos vuelto nosotros cómplices del mercado inmobiliario, y que de alguna forma eso ha puesto en cuestionamiento literalmente lo que es la vivienda colectiva. O sea, y si bien entendemos estos ejercicios multifamiliares como un ejercicio de densidad y de una, yo diría, parcial colectividad en la manera que ocupamos los edificios, creo que mientras sigamos nosotros como arquitectos trabajando un poco de la mano con los móviles económicos que impulsan estos edificios, es muy difícil realmente abordar la colectividad entendida como el gran problema de realmente repensar las ciudades en una manera más cooperativa de ocuparla. Entonces esas preguntas han estado siempre como dentro de nuestros últimos proyectos de vivienda, y entonces que entendemos estos ejercicios de arquitectura no como obras terminadas, sino más entendidas como este texto de Humberto Eco de la obra abierta, en donde realmente la ambigüedad y la indeterminación son parte fundamental del proceso de los edificios, y entendemos estos edificios como esa obra abierta, como realmente un proceso en el tiempo de nuestro trabajo, un proceso dentro de una ciudad en donde en cierto momento específico se logró hacer algo que pone preguntas sobre la mesa, pero que a final de cuentas sigue transitando y sigue buscando nuevas soluciones, porque lo que hoy volteamos a ver en estos edificios, me refiero a estos edificios, los de nuestra práctica, quizá ya hoy son preguntas que tuvieron ya como su propósito y que requieren como replantearse nuevamente para volver a abordarlas desde otros puntos.
Y este edificio en particular es el edificio Iztaccíhuatl, está construido en la colonia Condesa, una zona central de la Ciudad de México, muy cercana a una estructura como de parques y bulevares como sumamente arbolados que lo hacen como muy atractivo para la vida peatonal y una vida urbana como muy rica. Pero desde ahí el principio, la búsqueda que nos interesaba encontrar en el edificio, sumado a las preguntas o incisos que ya mencioné anteriormente, era encontrar cómo realmente una estructura de orden pudiera darnos opciones de cómo distribuir o cómo plantear posibilidades dentro de un espacio y cómo eso pudiera ser un eje rector de composición. Y en muchas de los ejercicios modernos desde los proyectos de Le Corbusier y muchos de nuestros maestros modernos, quizá eso ha sido como una de las premisas y hemos visto dentro de una retícula suceder innumerables de opciones, innumerables de formas y posiciones ante distintas problemáticas. Entonces, desde ahí este proyecto se concibe bajo el principio de una retícula, entendida un edificio, una retícula que responde a sus dimensiones principales, a temas estructurales, a temas de dimensiones para estacionamientos, pero que de alguna forma va encontrando a lo largo de sus plantas una manera de irse adecuando dentro de estas dimensiones a distintas posibilidades, desde para distribuir un estacionamiento, como para distribuir unas plantas intermedias de usos públicos, y así sucesivamente para adaptar un programa de vivienda en departamentos posiblemente chicos, chicos entendidos dentro del edificio, son departamentos más o menos de 95 metros cuadrados por planta, a departamentos quizá más grandes que van ocupando plantas completas, pero siempre todos inscribiéndose dentro de una misma retícula que inclusive durante el proceso de comercialización del edificio, los departamentos no se presentaban más que como alternativas y dependiendo del cliente se iban cerrando o terminando de definir las distintas plantas, que era, digamos, una manera de que el edificio y la retícula no solo buscaban una manera de estar abiertos a la arquitectura y a sus posibles distribuciones, sino también a configuraciones de mercado. Y el ejercicio simplemente continúa, digamos, bajo ese principio, pero de alguna forma, conforme va ascendiendo, de alguna forma también la misma retícula ofreciendo las posibilidades de alteración o de ausencia de retícula para crear como los pozos de luz o las terrazas o los elementos que pudieran pasar en los distintos espacios y como de una sección que igual permite como desniveles y distintas como escalonamientos al interior de los departamentos y en las zonas públicas, como también eso puede transformarse de pronto en una descomposición de terrazas y de plataformas que se van como aterraceando para dar oportunidad de que la luz y de alguna forma los cambios de escala a la ciudad y hacia los vecinos se empiecen a manifestar. Y de alguna forma el proyecto con esta retícula como porosa o permeable nos gustaba como entenderlo también como una manera de buscar cómo dentro de esta misma espacialidad sugerida, como podría encontrar maneras de cómo relacionarse de maneras distintas en la ciudad y a diferencia de quererle como añadir un elemento que es muy común en la colonia, que son los balcones, de pronto esta misma retícula, al remeter todos sus paños de cristal y empezarlos a aparecer en el primer eje interior, pues genera una posibilidad de eventos y de sucesos en fachadas en donde más que entenderse hacia el edificio como un edificio sólido y terminado, aparece esta manera de ver el edificio como una retícula, como posibilidades. Una retícula con posibilidades a que sucedan plantas, es casi como una especie de imagen de ruina o de edificio incompleto que sigue teniendo como este lenguaje de, como lo mencionaba antes, como de obra abierta, inspirado en este texto de Umberto Eco, en donde las cosas pueden seguir sucediendo y se puede seguir reimaginando la manera en la que nos relacionamos con los edificios. Y al igual que en los ejemplos que presentaron Ken y Fernando hacia el interior, pues el ejercicio de ocupación de los diferentes como habitantes de los departamentos, que cada uno va poniendo como su gusto y de alguna forma su
su manera de habitar los espacios, pero que de alguna forma el envolvente o la retícula simplemente aparece como esta guía o este guión o sugerencia de cómo poder seguir ocupando, y al final de cuentas, pues eso es lo que tiene que desaparecer para darle paso a los usuarios y al generar sus vidas al interior. Y con esto termino. Bueno, muchas gracias, Fernando. Muy sintética y pero muy estimulante tu presentación. Creo que nos queda ahora un espacio para... Se suponía que yo tendría que hacer alguna pequeña reflexión, pero también dar paso a las preguntas, si es que hubiera, o a los comentarios entre nosotros, que también son posibles. Yo, digamos que alguna cosa quisiera decir, porque me parece que no solamente son muy interesantes los proyectos que se presentaron, aquí presentados, los 3 proyectos, en cuanto se los puede considerar en algún sentido experimentales, es decir, que van más allá, digamos, de un estándar para proponer una innovación, una forma nueva o novedosa, digamos, de responder a un problema que sí es estándar, es decir, que el problema es muy estandarizado, está muy limitado por las condiciones, digamos, de uso del suelo, que se determinan, digamos, tanto por las reglamentaciones como por la economía, ¿no es cierto?, que lleva a utilizar la mayor parte o la totalidad de esa edificabilidad, y que finalmente hacen posible el proyecto, ¿no? Pero yo me anoté aquí algunas cuestiones como para destacar, porque me parece que lo interesante es que cada uno de estos proyectos de alguna manera explora en una dirección distinta o explora una faz distinta de ese sujeto, digamos, que está tan limitado, tan constreñido por las condiciones de producción, llamémosle así. Que bueno, Jorge se refirió en parte también, digamos, a esta exigencia, digamos, que el mercado inmobiliario supone, pero que también es como una suerte de competencia, ¿no? de desafío para el arquitecto de encontrar esas mínimas variables que pueden producir máximas diferencias, ¿no? En cuanto a habitabilidad. Yo quiero mencionar algunas aquí porque me parece que siendo distintas las densidades y las situaciones donde se encuentran los 3 edificios, los 3 tienen este ingrediente propositivo, exploratorio, diría yo. Y después, al final le hago la misma pregunta a todos. Así que, bueno, en el caso de Kenny Espinosa, me parece que el edificio tiene un componente, digamos, característico, digamos, de esta idea de ciudad mixta, ¿no? Es decir, de tener un programa compuesto, que hay comercio, que hay oficinas, y que hay una relación, digamos, con la calle, con el barrio que está planteado en términos de espacios de uso. Lo mismo podría decirse en parte del edificio de Sao Paulo, en cuanto a esos espacios colectivos que hay abajo, también con la propuesta, digamos, de la terraza como un espacio habitable, es decir, como una superficie que no es una expansión, sino que es, digamos, una tercera habitación, por decirlo así, pero en algunos aspectos como muy decisivos y hasta filosóficos, ya ofrecer el departamento con una bicicleta, ¿no? Es decir, que no solamente que están los espacios para esa bicicleta, están los espacios comunes, digamos, colectivos para utilización de todo el edificio, sino que también, digamos, hay como una suerte de filosofía, ¿no? Y por último, en el caso de México,
esta idea de la obra abierta, ¿no? Es decir, de cómo a partir de una matriz ir generando oportunidades, libertades, por decir así, en vez de determinaciones. Y claro, ubicado en la colonia Condesa, que es, bueno, México también es una ciudad infernal en términos de tamaño, digamos, como Sao Paulo, y que uno nunca llega a entenderla. Son como es un archipiélago, digamos, en el que uno conoce una isla y esa isla es Isla Condesa, que es como una especie de oasis peatonal, por decirlo así, y me parece que el edificio refleja esa idea de peatonalidad y esa proximidad, digamos, de una calle habitable, que se ve en la foto que pasa una señora con un cochecito, con un bebé, ¿no es cierto? Es decir, que no es un edificio que está aislado, sino que participa de esta calle, es decir, no solamente la disfruta, sino que la construye, digamos, en esa permeabilidad de fachada. Y bueno, ahora viene la pregunta. Hay una famosa pregunta que creo que le hacen a Foster, que dice, ¿cuánto pesa su edificio, señor Foster? Y bueno, yo les voy a hacer una pregunta peor. ¿Cuánto cuesta su edificio? Porque paso a explicarme, ¿no? Es decir, todo el valor de estas proposiciones creo que está en la tensión con un presupuesto que no es demasiado elástico, ¿no? Entonces quisiera saber esta respuesta, es decir, ¿cuánto cuesta su edificio? Creo que tiene que empezar Kenny. Gracias, Fernando. Claro, esta pregunta, capaz por cifras se nos va a volver complicado establecer relaciones, pero podría decirte que el edificio 0398 está enmarcado dentro del ámbito gubernamental ecuatoriano como vivienda social. Es decir, podría una persona, profesión media, con un salario básico, comprar uno de los departamentos. Incluso en el proceso que estábamos desarrollando, el gobierno ecuatoriano tenía un bono de vivienda para tu primera vivienda, ¿no es cierto? De los $70,000 aproximadamente que salía la compra del departamento, podrías obtener un bono de $10,000 si es que no tenías vivienda. Digamos, habría esa posibilidad. Y eso le hacía como asequible, o lo ha hecho asequible dentro del proceso de la vivienda. El carácter de la escala, diría yo, y esta conciencia del material como un hecho único en el proceso para obtener el acabado final, también ha determinado que su conciencia de mantenimiento sea menor, ¿no? Entonces, el pago por mantenimiento se ha extendido de alguna manera un poco gravemente, diría yo, porque en reuniones comunales se ha explicado a los dueños que ya deberían mantenerlo. Han pasado 10 años y se ha hecho ligeros mantenimientos dentro del edificio, y eso le hace también dentro de la línea de economía ser muy efectivo. Es decir, el edificio se mantiene tal cual como de alguna manera muy similar al primer día, que te establece un costo adecuado a futuro. Y hay otra que es un grupo pequeño, ¿no? Es un grupo pequeño de propietarios que establece su relación. Al estar en una ciudad intermedia de 250, 260 mil habitantes, aún no requerimos de un portero. Entonces, la seguridad se la mantiene como comunidad. Hay una persona que administra el edificio, que es uno de los propietarios, y que establece básicamente reglas dentro de copropiedad y por lo tanto ciertos gastos de mantenimiento que ya implica una propiedad horizontal se bajan. Entonces, del producto final, como tu inversión es como asequible, porque está dentro de ya te digo, de la vivienda social, en mantenimiento por aporte a tu mancomunidad propietaria se ha reducido,
Y claro, la otra que es como un poco vivir todavía en colectividad. Entonces es como unos 3 momentos que he puesto de economía para valorar la vivienda social. No solo sería el costo de inversión inicial o cómo a ti se revierte esa inversión como propietario, sino también lo que implica a futuro, pero qué implica como responsabilidades para no sumar gastos finales. Yo creo que ahí pondría esos 3 puntos a discusión que son como muy distintos por escala. Yo creo, Fernando, que lo interesante de este edificio es que hace parte un poco de una mirada de mi generación. Es algo que hace muchos años los arquitectos, incluso muchos de nuestros profesores, maestros, por un momento muy especial, no hacían proyectos para viviendas privadas de mercado inmobiliario. Pasó un tiempo en los años 80, 90, que se concentró mucho la producción, mucha construcción, pero muy poca arquitectura en este mercado, porque tenía una inflación gigante. Entonces, la gente que hacía tenía que ser una máquina de hacer muy rápido. Entonces, en este momento se copiaron muchos edificios, hicieron como estampas y la arquitectura quedó muy aislada de esta discusión, casi en los 80, 90 y principio del siglo. Ahí, cuando la economía de alguna manera se estabilizó, tenía un poquito más de tiempo para hacer las cosas, empezó la gente a necesitar calidad porque no tenía calidad. Y en este momento mi generación estaba lista para intentar meter ahí, intentar hacer parte de esta construcción de ciudad. Y con eso creo que empezaron a tener un discurso urbano, porque cuando empezaron a invitar arquitectos, querían invitar arquitectos para que los arquitectos hicieran formas distintas, formas extravagantes, formas para vender como arquitectura, ¿no? Y creo que lo más lindo fue cuando empezamos a intentar percibir que teníamos que construir justo la regla urbana, intentar que la gente perciba que la calidad no está en una forma muy distinta, pero las relaciones que establece con la ciudad y con la calidad de la construcción. Entonces, estos inversores lo que hicieron para un poco acordar de su pregunta fue percibir que cuanto más linda la ciudad o cuanto más disponible, más abierta la ciudad, mejor para ellos. Entonces, la idea de vender junto con una bicicleta fue a partir de la conversación, de un discurso que se hace junto con un tipo que quiere vender como los otros, incluso por los costos. Lo que hacíamos es muy lindo porque sabíamos los costos que tenían que construir para vender. Entonces, todo el tiempo hacíamos la discusión muy abierta para probar que podría ser de hormigón a la vista, que podría construir de una sola manera sin hacer la construcción y después hacer todas las cantidades de revestimientos después, que eso tenía más tiempo y más costos. Entonces, para lograr hacerlo, fue justo por el precio que tenía nuestro edificio y que estaba posible hacer más barato en menos tiempo y con la calidad de la propia construcción a la vista. Entonces, creo que lo que pasó, que fue lindo, fue un poco esta construcción que es cultural junto con los inversores de hacer ciudad. El próximo que hicimos después, que está casi listo, fue mucho más adelante. Conseguimos hacer una plaza pública enorme en la planta baja, un café, o sea, la ciudad mixta, mucho más que pero para llegar en este segundo necesitamos hacer el primer, garantizar una confianza con el inversor y con el constructor, y con eso también meter cuestiones que para nosotros son importantes. Cuando preguntaste de la cuestión de los balcones, porque creo que
un poco también la arquitectura hay que expresar el lugar donde está, ¿no? Y el clima de São Paulo es un clima muy, muy tranquilo. El calor máximo que hace es 30 y pocos en el verano y el invierno más frío está como 15, 14, o sea, en general 70% del clima está muy entre los 20 y los 25. Entonces, estos espacios que son intermedios, que son espacios como los balcones, son muy buenos para la vida aquí. Y creo que un poco el edificio habla de este lugar geográfico donde estamos. Una pregunta, Fernando. ¿Las cortinas de qué material son? Son un tejido hecho para quedar externo. Un tejido plástico artificial, todo con huecos, pequeños huecos que hacen que se puede respirar, pero se protege de los vientos, de la lluvia y también del sol derecho. Por eso pasa la luz, pero es un producto industrial hecho muchas veces para hacer protecciones externas de que nosotros metimos en la vertical y que se hace como una pieza que puede subir y bajar. Bueno, y la madera sería como un ingrediente que compensa, digamos, la dureza del hormigón, pero que también es de un estándar más elevado que la media, ¿no es cierto? No, lo lindo de la madera y que nosotros logramos hacer es que es la madera que se hace en los cofrados. Es la misma madera, una placa que nosotros metimos en el techo. Y con eso garantizamos esta calidad de la luz, ¿no? Es caliente por la luz, que se hace una cosa un poco más, un poco en contrapunto al duro que es el hormigón. El tejido de la madera hacen como este interior, justo en la transición de lo que es departamento, el balcón, lo que es la fachada. Es parte de la fachada, es parte de adentro y justo hace el vestido del espacio intermedio. Ok, bueno, tenemos que dejarle paso a Jorge a ver cómo contesta la pregunta maldita. Va a ser mucho más duro con tu pregunta, Fernando. El edificio cuesta $2 millones, o costó en su momento $2 millones, pero quizá ese no es lo relevante del edificio. Quizá lo relevante es que costó $850 por metro cuadrado en su momento. Y quizá tampoco eso es tan relevante, pero al final lo que volvería a poner sobre la mesa es lo ambiguo inclusive que una respuesta tan específica como el costo real de un edificio puede ser. Y lo digo porque si yo recuerdo perfectamente cuando hicimos el edificio, cuando el dólar en México estaba a 17.50, quizá 17 pesos por dólar, y esos eran los valores, las personas que compraban, que podríamos decir que pues, es una clase media bien acomodada dentro de la Ciudad de México, si hoy quisiéramos hacer este mismo edificio en esa misma colonia, con las mismas características, uno, sería imposible que saliera en ese precio, y dos, sería imposible que esa clase media lo comprara. Y esas son las cosas que son tan subjetivas y por lo cual la vivienda es tan difícil de alguna forma de lograr hacer entrar al mercado, porque las condiciones cambian. O sea, ese edificio tiene quizás 5 años o 6 años. Y hoy en día el mercado es otro, la situación ciudad es otra, la situación inmobiliaria es otra, los costos de construcción son otros. Y pues otra vez, como es muy difícil generar como fórmulas en estas respuestas, ¿no? O sea, realmente cada caso es único, aunque coincido, como lo expresó Fernando, que de alguna forma ellos no hubieran podido hacer este nuevo edificio que están haciendo si no existiera el precedente donde ya hiciste como ciertos ejercicios, ¿no? Entonces, igual creemos que nuestra práctica, el ejercicio que se hizo en este momento, que solo fue posible en ese momento histórico de hace 6 años y que es irrepetible hoy en todos los sentidos, nos hace entender que la arquitectura pues, es este ejercicio abierto de cuestionamiento crítico constante, ¿no? Y de entender las circunstancias. Y tú también lo mencionaste, Fernando Díez, en donde, perdón que diga los apellidos, pero para saber a quién me refiero,
me refiero aquí en el Zoom. Tú mismo lo dijiste, en donde tenemos que encontrar la manera de responder a estas circunstancias y a estas problemáticas como de manera puntual. O sea, son momentos específicos en la historia, en el momento del ejercicio profesional, que se quedan materializados, que se quedan congelados ahí, que posiblemente pasan a una bienal y tienen como un reconocimiento, pero que siempre desde nuestra perspectiva como oficina hay que voltearlos a ver como transitorios y encontrar cuáles son las nuevas preguntas que se nos están presentando. O sea, pasa algo con la arquitectura y creo que todos en nuestra manera de ejercerla lo vemos, que pues siempre que se logra terminar un edificio, las preguntas y cuestionamientos que están en la mesa de discurso de la oficina normalmente son muy distintos a las obras que estás viendo terminarse, ¿no? Porque pues, las obras se terminan 2, 3 años después de que las pensaste. Entonces, no quiero decir que la arquitectura construida sea obsoleta, pero desde la práctica del estudio siempre es como la materialización de ideas pasadas. Nunca es como la materialización de una idea futura, ¿no? Eso es muy, muy fuerte en cierto sentido, pero bueno, ahí dejo mi respuesta. Bueno, yo no sé cómo es la disciplina del tiempo que nos marca Florencia, porque hay un par de preguntas que a mí que podría repetir alguna, a ver si alguno de ustedes quiere tomarla. Bueno, esta va un poco al comentario que yo había hecho al principio. Dice, ¿sigue siendo el futuro sostenible de las ciudades la densificación urbana? Sí, Fernando. Yo creo que sí. Lo que pasa justo en São Paulo fue que la pandemia dejó eso aún más evidente, porque las personas que quedaron más enfermas son las personas que viven muy lejos y tuvieron que quedar muchas horas en el transporte público, ¿no? Entonces, si la gente vive más cerca de su trabajo, en una zona donde hay empleo, creo que incluso la ciudad es más sana, ¿no? Tiene más posibilidad de la gente. São Paulo como México tienen una mancha urbana increíble, ¿no? Es imposible seguir llevando hasta infraestructura hasta los puntos que São Paulo tiene más de 80 kilómetros de largo. O sea, creo que sí. Creo que São Paulo, mismo con estas torrecitas que vimos, es muy poco densa y podría mucha gente vivir muy adentro de la ciudad. Incluso hay muchos edificios vacíos y que creo que es un trabajo muy lindo a los arquitectos hacer intervenciones y meter gente viviendo en estos edificios vacíos que están en el centro de la ciudad. Sí, yo agregaría una gotita a esa respuesta, que es que bueno, en estas grandes megalópolis que tienen unas extensiones enormes, ha pasado eso, ¿no es cierto? El transporte público, las horas del transporte público se han convertido en una amenaza sanitaria. En cambio, los destinos que están a 15 minutos o las ciudades pequeñas, como podía ser Loja, quizás te podés manejar en bicicleta toda tu vida, digamos, ¿no? Es decir, y en ese sentido me parece que la respuesta de la densidad es tan importante sobre todo para las ciudades pequeñas, ¿no? Es decir, ciudades que están en el rango de las pequeñas y la ciudad intermedia, entre 200 y 300.000 habitantes, entre 100 y 200.000 habitantes, no ceder a la tentación de esta expansión sin límites, ¿no es cierto? En esas ciudades creo que es muy importante esta densidad media que propone el edificio de Loja que presentó Kenny Espinosa, ¿no? Sí, justamente ahí, Fernando, yo creo que el principio que conversamos ahora, las escalas de densidad que podríamos tener en cada centralidad, podríamos decir, o en este caso en Loja, que ciudad pequeña en donde tú puedes transitar, te puedes movilizar a pie, es decir, muy cercano
a tu zona de trabajo o a través de la bicicleta. Pero creo que al final también en las metrópolis la conciencia de las centralidades y la conciencia de las diversas características de la densidad por escala, donde cómo puedes proponer una densidad en la periferia, en los centros de expansión. Cada lugar tiene como una condición de densidad. Y cuando hablamos de densidad, no solo desde la vivienda, sino también del equipamiento o de la infraestructura, como tú nos decías al inicio, que tanto cómo estamos dotados de infraestructura y cómo se han densificado el alrededor de las infraestructuras, o la vivienda, de qué carece de infraestructura y cómo carece de equipamiento para que los movimientos pendulares se reduzcan o tú puedas básicamente tener esa ciudad a 15 minutos. Acá hay una que es tal vez como muy abierta, pero puede servir, digamos, para pensar. Es muy simple la pregunta. Dice, ¿cómo ves la ciudad del futuro? Creo que hay algo que también ha denotado todo este proceso de confinamiento, que es ha puesto en evidencia, como mucho más clara, nuestra dependencia como habitantes de la ciudad de otro tipo de territorios. Y creo que la ciudad del futuro tiene que entenderse no como estas aglomeraciones de población, si bien en el sentido físico, donde un grupo de población habita, pero no en el sentido que estamos acostumbrados a visualizarla como completamente aislada del resto, ¿no? Creo que esta diferencia entre la ciudad y la no ciudad es un concepto que tenemos que lograr transitar. Creo que tenemos que entender el territorio como un proceso de urbanización continua en donde estamos estrechamente relacionados con cada centímetro y milímetro, no solo del territorio próximo a donde están las ciudades, sino del planeta entero. Y creo que la pandemia trajo esto sobre la mesa y que de igual forma está estrechamente vinculado a todas nuestras problemáticas del cambio climático y la manera que ocupamos el planeta, porque a final de cuentas nuestra manera de hacer arquitectura y nuestra manera de habitar en las ciudades se extiende y se permea a muchos más otros rincones más allá que no forzosamente hoy volteamos a ver como espacios de ciudad. Pero simplemente si ponemos enfrente nuestras infraestructuras, de dónde conseguimos el agua que bebemos, de dónde conseguimos los alimentos, de dónde conseguimos la tecnología, los recursos naturales, digamos, las ciudades están interconectadas a estas redes y creo que esa es la ciudad del futuro que tenemos que entender. ¿Cómo sería físicamente y cómo me lo imagino? No podría entender esa fisicalidad de la ciudad, pero sí creo que debemos de voltear a ver hacia allá en el sentido de la comprensión de la ciudad, porque a final de cuentas es la única manera en donde cuando nos volvamos conscientes de las implicaciones que tiene nuestro modo de vida en las ciudades, pues es donde realmente lograremos encontrar el balance de hacer estas ciudades sustentables y lo único que podrá garantizarnos un futuro como, aunque suene muy radical, pero pues sí como especie, porque de otra forma, si no logramos migrar esa concepción de la ciudad, pues seguiremos como en este proceso de decadencia, pues podríamos llamarle humana en muchos sentidos, en donde estamos acabando con lo poco que queda ya de alguna forma del planeta. Y esa sería mi visión al respecto. Bueno, no sé si lo quiere completar Fernando, ¿sí? Sí, yo creo que total de acuerdo con Jorge, porque creo que nuestras ciudades, mucho en Latinoamérica, fueron hechas en contra, ¿no? La geografía. Y creo que entonces percibir que es un gran reto para nosotros en este siglo, de nuevo meter la geografía como parte importante del recinto, del lugar de la ciudad, ¿no? Lo que hicimos con los ríos, lo que hicimos con la topografía, de verdad, olvidamos muchas veces de muchas clases que ya estaban de las ocupaciones que teníamos acá. Entonces, yo creo que es muy lindo percibir que no tenemos más la división ciudad y campo, como Jorge hablaba, ¿no? Y tenemos un territorio que se puede tener una complejidad muy grande, pero que no sea
esta concentración gigante como ciudades, como México, como São Paulo, como si fuera este el futuro, porque este no debería ser el futuro, debería tener justo una cantidad de ciudades, una red de ciudades que percibiera mucho mejor el sitio geográfico donde estamos. Y en este sentido, creo que estamos en un momento muy importante de conflicto. Creo que la pandemia dejó como dos discursos en conflicto. Y creo que nosotros como arquitectos urbanistas tenemos que dejar muy clara nuestra posición sobre lo que es la concentración de renta, la injusticia social, porque eso creo que es imposible y sostenible en el planeta, es la cantidad de pobreza que tenemos y la concentración de renta. La ciudad es parte de eso. Si no cambiamos eso, no conseguimos cambiar la ciudad. Y la ciudad es la administradora de los bienes que producen otros. Es el centro administrativo, ¿no es cierto? Finalmente se tornó más grande que las bases, los territorios. Bueno, yo por mi parte, no sé si Kenny querés dar una visión desde los Andes. Gracias, Fernando. Yo creo que sí, de alguna manera contribuyendo al discurso, capaz de esta ciudad, de estas arquitecturas más flexibles. Una de las cosas también que nos hemos permitido vivir ahora es la necesidad de autoproducción en las propias unidades de vivienda. La producción funcionalista o solo el ocio dentro de la vivienda cambió radicalmente. Entonces, nuestros proyectos más flexibles y de alguna manera más colaborativos, campañas se miró mucha campaña a nivel de la web en donde te unías para cultivar o te has unido para cultivar. Ha habido como una más preocupación sobre qué está pasando con los recursos a nuestro alrededor. Entonces, mirando esta ciudad prospectiva, diríamos que es como más flexible, más colaborativa, entendiendo entendiendo que se puede romper de alguna manera estas brechas sociales, porque en lugares de residencia, netamente residenciales, de alta plusvalía, tuvo que entrar el mercado, el supermercado, la tienda, el abasto, porque ya no solo te permitías trasladarte para la compra en el supermercado, es decir, esta mixticidad, este vivir entre todos, creo que sería una muy buena ciudad del futuro, como una utopía capaz construible. Sí, tal vez la pregunta es que estamos de acuerdo en densidades, pero todavía debemos discutir qué densidades, ¿no? Es decir, que al mismo tiempo que debemos desescalar algunas densidades, debemos escalar otras, ¿no? Y esas pequeñas ciudades tal vez sean, digamos, la fortaleza del futuro, de nuestro próximo, de un optimismo próximo, ¿no? Las pequeñas ciudades tengan esa oportunidad para nosotros. Tal vez con estas palabras, si a ustedes les parece, las podemos despedir. Para mí un gusto, Kenny, Fernando, Jorge, un gran placer y un abrazo para Berry.